Feel Intensity es un mod para el primer Half-Life cuyo desarrollo empezó en 2009, un trabajo que llevó a todo el equipo más de 10 años de pura dedicación y pasión por hacer una aventura fiel a los eventos de Half-Life y prácticamente como una carta de amor a los fans de Opposing Force. La historia cubre desde el momento que los soldados EQ entran en las instalaciones hasta que la bomba termonuclear explota, llegando a tener una duración aproximada de entre 5 y 10 horas dependiendo de nuestro ritmo al jugar. Bueno, a mí me da igual de qué va la historia, mientras tenga la oportunidad de cargarme algo. Fue creado por Hazard Team, formado principalmente por los usuarios Free Slave, Gaiaxian y Pancake, con ayuda de otras personas como Nuclear Ghost. Originalmente el mod iba a llamarse Soldiers Adventures, título que posteriormente se cambió a Feel Intensity. Tras más de una década, el mod salió completamente gratis para descargar el 22 de febrero de 2022 en la página de ModDB, y el único requisito es tener el original Half-Life en nuestra cuenta de Steam. Mientras que no se encuentra el español completamente, salvo el doblaje original de Half-Life, hay una traducción hecha por un fan que incorpora varios diálogos oficiales de las expansiones traducidos, que Feel Intensity usa para la campaña. También traduce los subtítulos de los objetivos y las pistas que obtenemos de la radio, así que recomiendo la descarga si queréis una experiencia más agradable o si se os da mal el inglés. En esta nueva aventura controlamos al cabo Stefan Oldfield, perteneciente al Escuadrón Romeo. Al contrario que el equipo de Shepard que viaja en un Osprey, Stefan llega a Black Mesa en un camión de carga por los túneles subterráneos, cerca de los dormitorios del nivel 3, donde una de las misiones de la expansión de Kate tiene lugar. Como es de esperar, no estaremos solos en esta campaña. Contaremos con nuestros marines EQ que nos echarán un cable en muchas ocasiones, con un sistema de escuadrón mejorado que nos señala la vida de cada soldado y cuántos nos acompañan en ese momento. Los médicos nos sanarán y los ingenieros nos abrirán puertas bloqueadas con el soplete. Es decir, si estáis familiarizados con el gameplay de Opposing Force, os vais a sentir como en casa desde el minuto 1 que empecéis a jugar. Los supervivientes de Black Mesa también nos ayudarán creyendo que estamos aquí para rescatarlos. Lo que le da un giro de realismo al tema es que algunos guardias nos dispararán al vernos, porque se han enterado de la verdadera misión que tenemos. Aparte de caras ya familiares, también contaremos con Kevin, un viejo amigo de Stefan que nos guiará a través de la radio y nos pondrá al día de las situaciones que se van dando en las instalaciones. De hecho, si os encanta la sucesión de los eventos que fueron ocurriendo en Black Mesa, prestad mucha atención a lo que os dice Kevin, porque en más de una ocasión os sacará una sonrisa mencionando a los distintos protagonistas, la llegada de los comandos negros y un largo etcétera. A partir de aquí, iré destripando las novedades y un resumen de la historia con los puntos más importantes de la campaña. Si te ha convencido esta introducción, te recomiendo que te descargues el juego para disfrutarlo a ciegas, ya que desde este punto empezaré con los spoilers. Sí, vamos. Con respecto a las armas, conseguiremos la gran mayoría de Half-Life y todas las de Opposing Force, aunque en un momento de la aventura perderemos las que ya hemos conseguido y no las volveremos a ver, como el cuchillo. Así que lamentablemente, nunca tendremos a nuestra disposición todo el inventario de Half-Life y de Opposing Force a la vez. En cierta manera, añade realismo y nos obliga a adaptarnos al repertorio de armas de la segunda mitad del mod. Y sí, el cañón de desplazamiento de Opposing Force está presente, con el disparo secundario que nos lleva a nuevas áreas de Xen para recuperar salud en las piscinas curativas y conseguir algo de munición desperdigada antes de pillar el portal de regreso. Las dos nuevas armas que vemos en Feel Intensity es el botiquín portátil y los Snarks mutados. El botiquín nos permite curar nuestras propias heridas y también la de los aliados, recordándonos al de Sven Kopp, salvo con la diferencia que no podemos revivir NPCs que ya hayan muerto. Podemos llegar a tener hasta 100 puntos de este dispositivo, y se recarga encontrando otros botiquines por el suelo. Me parece una idea ingeniosa para no desperdiciar los que encontramos cuando ya tenemos la vida completa, aunque a veces puede hacer las cosas un poco fáciles en mi opinión, pero su uso no deja de ser algo opcional, así que recae en la consciencia de cada jugador si le quiere dar utilidad. No se preocupe, soy médico. La otra arma son los Snarks mutados. Se trata de nuestros simpáticos escarabajos que todos ya conocemos, con su ADN modificado y con una coloración azul verdosa, estudiados en los laboratorios de Black Mesa. Lo que los diferencia de los normales es que su explosión es mucho más grande y letal, pudiendo acabar fácilmente con varios enemigos a la vez o con un gargantúa. No son muy comunes, así que es mejor reservarlos para momentos donde nos veamos entre la espada y la pared. Hay un objeto exclusivo que encontramos a veces en cajas o escondido en esquinas. Es como una mini batería de color azul oscuro que nos dará 5 puntos de energía al recogerlo. Casi me recuerda a los fragmentos de armadura de la saga Doom.
Dado que los eventos de Fuel Intensity llegan hasta la explosión nuclear, también nos enfrentaremos a la raza X, a los Gonomes y a nuevos tipos del zombie estándar, como los obreros, los del traje HV o los comandos negros, añadiendo más variedad a los combates. FreeSlave, que es uno de los desarrolladores principales del mod, comentó en la página de ModDB que es muy fanático de los Vortigauns, añadiendo nuevas habilidades cuando los combatimos, especialmente si jugamos en modo difícil. Ahora los Vortis emitirán rayos desde sus collarines cuando están en alerta, aunque es algo puramente visual para dar más realismo. También pueden revivir aliados, como ocurre en Sven Cop, o lanzar una onda de choque contra el suelo cuando se ven rodeados por varios enemigos, de la misma forma que hacen en Half-Life 2 Episodio 2 contra las hormigas león. Y por si esto os parece suficiente, pueden recuperar vida cuando consiguen electrocutar a un objetivo, similar a la misión extra de los Vortigauns en Decay, o como pasa en el fan mod Point of View. También pueden lanzarnos Snarks cuando estamos en las secciones de Xen, así que como podéis ver, no son enemigos para tomárselos a broma en Fuel Intensity. Galanga. Los Bullsquids también han recibido una mejora, que solo podemos ver si jugamos en modo normal o difícil. Ahora poseen un segundo ataque alternativo, donde escupen una bola venenosa mucho más grande y letal. FreeSlave ha comentado que estos ataques extras solo los vemos dependiendo del desafío que hemos escogido, y que se basó en cómo las mujeres asesinas de los comandos pueden volverse invisibles solo si jugamos en modo difícil. También ha animado a otros desarrolladores a implementar este tipo de mecánicas en sus mods, haciendo más interesantes a los enemigos. Veremos varias criaturas de la beta del primer Half-Life en forma de cameos, como los Pantherais, los Champ Toads o los Stuka-Bats, aunque nunca pelearemos contra ellos. FreeSlave nos dice que el Pantherai se planeó como un enemigo a combatir, pero no encontraron un momento ideal para ello en las últimas etapas del desarrollo de la campaña. Aún así, afirmó que podrían introducirse en algún futuro proyecto, sin entrar en detalles. El Flocking Floater, sin embargo, sí que pudo ser añadido, y lo encontraremos en grandes grupos tanto en la superficie de Black Mesa como en Xen. La idea de ponerlos en el mod surgió como un deseo de tener más enemigos voladores aparte de los Alien Controllers. Los floaters se diseñaron con el objetivo de ser kamikazes, lanzándose contra sus objetivos y explotando en el acto. Se basaron en las abejas europeas para esto, como una forma defensiva al querer suicidarse. En Xen no nos atacarán si no los molestamos. Emitirán una especie de bola de energía azul desde sus antenas, mientras deambulan pacíficamente de un lado para otro, pero esta pasará a ser morado cuando nos vean como una amenaza. Pese a todo, FreeSlave no está muy contento con este enfoque, y según sus palabras, desearía que algún otro mod de Half-Life les dé en el futuro una mecánica que los haga ver más interesantes de combatir. Kingpin es otro alienígena de la beta, contra el que combatiremos 2 veces a modo de jefe. Posee habilidades psiónicas y la capacidad de tirar bolas de energías muy potentes a sus presas, y hasta podrá teletransportarse por la sala. Ármate de paciencia si lo peleas en la máxima dificultad, porque te obligará a cargar la partida continuamente de lo fácil que te reventará. Holy shit. Por último, al plantel de Xen se nos une el bebé Gargantúa, un enemigo exclusivo de Sven Cop. FreeSlave nos comenta que se agregaron con el fin de tener más gargantúas a los que combatir, pero su gran tamaño impedía darles mucho uso en los mapas, por lo que la solución perfecta fue introducir estas versiones mini, más débiles y siendo vulnerable a las balas. Pues terminadas las novedades más importantes, vamos a hacer un resumen de lo que la campaña de Fuel Intensity tiene que ofrecernos, comenzando como ya dije antes, con la llegada de los EQ a las instalaciones. El primer capítulo es casi un tutorial sin acción, comenzaremos armados con el cuchillo y el rifle de asalto. Lamentablemente, el juego viene con los modelos de alta definición activados por defecto, así que si no os agradan cómo lucen, siempre podéis reemplazarlos manualmente en las carpetas. Tendremos que restaurar la energía para activar una puerta principal en un parking subterráneo, con ayuda de un ingeniero llamado Francis, que parece tener una obsesión con odiar todo lo que no funciona. I hate thick doors. I hate elevators. I hate power generators. I hate gates. Como es de esperar, tendremos las gafas de visión nocturna, para ayudarnos por la oscuridad, aunque mejor no te acostumbres demasiado a ellas, porque un poco más tarde las perderemos junto al resto de nuestras armas. Después de conectar la corriente y abrir la puerta, seguiremos con el ingeniero hasta el siguiente ascensor, quedando desatascado y comenzando así el segundo capítulo, que es claramente un guiño al nombre de una expansión cancelada para el primer Half-Life. Al ir por los conductos de ventilación, Kevin se pondrá en contacto por radio, informando que se sospecha que el causante del accidente fue Gordon Freeman, y que ya hay varios marines de camino a los dormitorios del nivel 3 para buscarle. Si habéis jugado la expansión de Key, seguro que reconoceréis la piscina interior de esta área.
Tras recoger la pistola del guardia ahogado y cruzar una puerta de incendios, esta se cerrará, viendo a nuestras chicas favoritas de dicha expansión hacer un breve acto de presencia. These ladies are crazy. Los dormitorios están plagados de varios Vortigauns deseando que los llenes de plomo, y en uno de los caminos sin salida podremos ver al Dr. Kleiner y a Ellie Vance tratando de escapar de Black Mesa. A veces me pregunto en la historia oficial cómo los pobres pudieron salir de allí con vida sin armas. En el piso inferior hay un huevo de Pascua si pulsamos todos los interruptores en menos de 20 segundos. Al hacerlo, la puerta que da acceso a los dormitorios de Newell y Laidlaw se abrirá, donde veremos claras referencias a Valve como la Steam Deck o la radio de Portal. Nuestro objetivo principal, tras revisar los dormitorios con el resto de soldados, será llegar al sector E. Iremos por las zonas del sistema de transporte de Black Mesa, completamente abandonadas y llenas de radiación y alienígenas de Xen. No hay mucho que destacar por aquí. Pese a que son áreas algo pasilleras, el equipo de desarrolladores no ha descuidado los detalles de las salas en ningún momento. Algo que me gusta en lo personal es que encontramos torretas de techo de forma más frecuente. Siempre sentí que en Half-Life y en sus expansiones se las dio muy poco uso, y tenían potencial para ser usadas como trampas sin molestar demasiado al jugador. Espere un momento y le dejaré entrar. Kevin nos informará al llegar a unos laboratorios que Gordon Freeman se encuentra en la otra punta del sector E, lejos de donde estamos, pero nos recomendará usar a los supervivientes para poder continuar y acceder al complejo Gamma, ya que muchos aún desconocen la misión real de los Seku. Con ayuda de un guardia de seguridad que nos abrirá varias puertas con munición extra si sobrevive, encontraremos un científico que se ofrecerá a darnos acceso a la superficie si nos cargamos un gargantúa dentro de un biodomo. El científico nos recomendará el uso de los Snarks mutados para acabar con él, ya que las explosiones de estos bichos son letales. Si nos quedamos sin ellos, tenemos una especie de dispensador infinito detrás de un cristal. Tras escoltarlo hasta el escáner que nos dejará continuar, mencionará que sus compañeros del laboratorio Lambda se comunicaron con él para informarle de que necesitaban el satélite Alpha en órbita y conseguir cerrar el portal de la invasión. Algo que, como ya sabéis, hicimos con Gordon disparando el cohete en el primer Half-Life. También nos comentará que se perdió la conexión cuando iba a ser informado del verdadero propósito de los Seku, algo que sin duda estamos usando a nuestro favor. Pobres desgraciados. Kevin escuchará esta conversación, informando a sus superiores de detener la secuencia del cohete, enlazando bastante bien con los eventos que vimos en el juego, donde los marines cancelaron el despegue. Cerca de allí veremos un cadáver equipado con el traje HV. Kevin nos comentará que estos trajes van equipados con un dispositivo de seguimiento, que sería ideal para seguir la pista de Gordon, algo que ya se mencionó en Half-Life por un científico. Ese traje que lleva está lleno de dispositivos de seguimiento, aunque sigue siendo preferible a ir desnudo por aquí. En un punto veremos una puerta cerrada, con el mismísimo Richard Keller, personaje secundario de Decay, detrás de ella. Este momento, en la sucesión de los eventos del desastre de Black Mesa, coincide con el capítulo Intensidad de dicha expansión, durante la primera noche. Kevin se pondrá en contacto con nosotros, para informarnos de que el pelotón Noviembre está esperándonos en el piso superior. Debemos encontrarlos para unirnos a ellos en la búsqueda de Freeman. Tras avanzar por un muelle de carga con varios Vortigauns y Headcrafts, tomaremos un ascensor. Se mencionará que gracias a la investigación del dispositivo del traje HV que encontramos antes, ahora los militares pueden seguir el rastro de Gordon. Tras encontrar al pelotón Noviembre, avanzaremos por un masivo almacén lleno de Vortigauns y Alien Grants, que no pararán de salir. Por suerte, contamos con 4 soldados y un médico, que harán esta parte mucho más emocionante. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Kevin informará que no solo Gordon está causando problemas a los Seku. Al parecer, Barney Calhoun también ha llamado la atención de los marines por rescatar al Dr. Rosenberg, tal y como ya vimos en la expansión Blue Shift. Como veis, muchos de estos mensajes por radio no es que aporten alguna mecánica excepcional al mod, pero los jugadores que también se sienten atraídos por la historia de la saga pueden ver cómo Fiel Intensity sabe conectar bien lo que va ocurriendo. Más adelante, veremos al escuadrón Oscar completamente aniquilado por las fuerzas de Xen. No podremos olvidarnos tampoco de G-Man, que de vez en cuando hará alguna que otra aparición. No hay mucho a destacar en la sección del tranvía. De casualidad, encontré una sala secreta con la ametralladora pesada de Opposing Force en una sala enorme, que requiere de unos saltos bastante precisos para llegar con las cajas. Finalmente, en la superficie, nos reuniremos con el Escuadrón Lima, recibiendo la misión por radio de ir a unos viejos laboratorios donde el Dr. Rosenberg y Barney se esconden.
Tras una batalla nocturna contra más tropas de Sen, Kevin nos comentará que los EQ han clasificado esos transportes voladores como mantas rayas, afirmando que ni ellos mismos saben si son criaturas vivas o máquinas. Prosiguiendo en la campaña y con ayuda del Escuadrón Lima si ha sobrevivido, llegaremos a una zona de aterrizaje llena de más Vortigauns y Alien Grunts. Dentro de un hangar veremos como un Kingpin destroza por completo a 3 de nuestros soldados, y siendo posteriormente su siguiente objetivo. No entre ahí, cabo. Ese monstruo acabó con mi pelotón. Es interesante mencionar que esta sección es un guiño a los planes originales que se tenían para Kingpin en la beta de Half-Life, encontrándolo dentro de un hangar en el capítulo Tensión en la superficie, con varios marines. En la siguiente sección hay otro huevo de Pascua. Al pulsar el botón de usar cerca de un dispositivo, podremos oír un Rickroll cantado claramente por otra persona distinta a Rick Astley. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna around, desert you. ¡Cállese! Más adelante, seremos testigos de la llegada de los comandos negros a Black Mesa. Kevin nos dirá que no tiene ni idea de cuáles son sus planes, reflejando cómo ambas fuerzas trabajan independiente una de otra, aunque aún tardaremos mucho en pelear contra ellos. Tras unos combates más, llegaremos al viejo laboratorio que Rosenberg planeaba usar para teletransportarse con su equipo fuera de las instalaciones en la historia de Blue Shift. Un ingeniero preparará la emboscada desbloqueando la puerta, pero Barney nos esperará detrás de ella, atacándonos tras derribarla. Por suerte, sobrevivimos, aunque no nos dará tiempo de echarle el guante y capturarle, observando cómo se escapa. Si somos muy rápidos, podemos llegar a matarlo antes de que entre en el teletransporte. Si lo hacemos, crearemos una paradoja temporal, y 20 años más tarde Barney no podrá salvar a Gordon de ser enviado a Nova Prospekt en Half-Life 2. Bienvenidos a Ciudad 17. El teletransporte, ahora inestable, será nuestra única ruta de escape. Al tomarlo, nos llevará temporalmente a Sen y a otras áreas de Black Mesa, hasta que finalmente aterrizaremos desde una zona elevada, dándonos un buen golpe y rompiéndose las gafas de visión nocturna. Stefan será llevado por un científico a la enfermería de Opposing Force y podremos observar a Adrian Shepard breves momentos tras despertar del accidente en su expansión. Son detalles que molan muchísimo y hace sentir todo realmente conectado. El científico nos dará el botiquín portátil para facilitar un poco esta segunda mitad de juego, donde empezaremos a notar cómo la dificultad va subiendo. Todas las siguientes secciones estaremos deambulando como pollos sin cabeza, tratando de avanzar y sobrevivir como sea. Habrá varios guardias de seguridad que nos echarán un cable por el camino, y veremos cómo la raza X ya ha empezado a invadir Black Mesa con los primeros pit drones. Siempre se agradece pelearlos, porque no muchos fan mods los usan, y ofrecen variedad. Tras avanzar por los siguientes sectores, conseguiremos la radio del Escuadrón Alpha, pudiendo contactar con Kevin de nuevo. Nos informará que ahora los marines tienen la orden de retirarse. Debemos reunirnos con el equipo Bravo en el punto de extracción acordado, para escapar de Black Mesa. Este momento podría tener lugar cerca del final de Tensión en la superficie, en el original Half-Life. Al rato, oiremos que algo le ocurre a Kevin, como si le disparasen. Stefan sospecha lo peor sin entrar en detalles. En la superficie nos esperan combates muy intensos contra mantas alienígenas que no dejarán de desplegar Vortigauns y Alien Grunts. También llegaremos a ver al marine que le dio la orden a Shepard por radio de usar el tranvía para escapar, antes de ser asesinado por una manta. Mención especial a uno de los raros momentos donde veremos un Energy Cannon cerca de un mortero que debemos usar para destruir una puerta, ya que en Half-Life solo vimos uno antes de entrar en el complejo Lambda y ni en las expansiones oficiales aparecieron. Mucho más adelante, en un túnel subterráneo, seremos testigos de un raro encuentro entre la infantería de Sen y la raza X, algo que en Opposing Force casi nunca llegamos a ver. Un Vortigaun confuso inspeccionará el misterioso sprite que flota en el aire, provocando que un montón de alienígenas de la raza X se teletransporte, e iniciando así un enfrentamiento entre ambas especies. Creo que en lo personal es uno de mis momentos favoritos de Fiel Intensity. Tras sortear otro almacén enorme con algunos Voltigors, volveremos a la superficie, donde las criaturas de Sen, por su parte, siguen haciendo la vida de los EQ un infierno, enviando un sinfín de mantas. En una de las zonas abiertas por las que debemos pasar, veremos en masa a los Flocking Floaters, teletransportándose a nuestra posición. Como ya comenté al principio del vídeo, son básicamente alienígenas kamikazes, que explotan al contacto.
Avanzaremos por más sectores de Black Mesa sin nada interesante a mencionar en relación con la historia, aunque es un detalle observar que cuanto más progresamos en la campaña, más flora de Xen vemos infestando las instalaciones. Más tarde, al final de una zona de alcantarillado, nos teletransportaremos a Xen de vacaciones con todos los gastos pagados. Me tomaría ahora una cerveza bien fresquita. Todas las secciones por esta dimensión alienígena se sienten más naturales y más trabajadas. Como es de esperar, en Xen nos enfrentaremos a más fauna hostil, algunos floaters nos ignorarán si no los cabreamos, y llegaremos incluso a pelear contra otra Gonarch, aunque esta tiene como 5 veces menos vida que la que vimos en Half-Life. Cosa que me dejó un poco helado al matarla, en plan, ¿ya está? ¿Eso es todo? Una vez que muera, entraremos a una especie de laboratorio donde los Vortigauns estarán investigando otras razas de Xen, zombies y equipamiento terrícola. No sé si fue un guiño o no, pero me recordó bastante a la misma área en el remake Black Mesa, donde habían abducido elementos de las instalaciones para investigarlos. Antes de volver a la Tierra, tendremos otro enfrentamiento contra Kingpin. Surprise, motherfucker. Repite la misma operación que hiciste la anterior vez, haciéndole comer todos los explosivos y balas que tengas, hasta que caiga. Una vez que volvamos a Black Mesa, Kevin nos comentará que tampoco pudo ser evacuado y que se pondrá en contacto con nosotros más tarde para establecer un punto de reunión y escapar. Pelearemos al fin contra los comandos negros, quienes no están aquí precisamente para saludarnos. También visitaremos una sección ya conocida en Opposing Force y en Decay, con la flora de Xen consumiendo la base y expandiéndose. Conforme más vayamos acercándonos al final de la campaña, más común serán los encuentros contra la raza X y los comandos. Incluso en una actualización recibieron la habilidad de lanzarnos granadas aturdidoras, algo que íbamos a ver en Opposing Force y que se eliminó. Hay un capítulo titulado Deathmatch, que como ya os habréis fijado, está basado en los mapas multijugadores Untimely Demise y Stalk Yard. Este último probablemente sea uno de los niveles más antiguos que Valve ha diseñado, existiendo incluso imágenes de él en la versión alfa. En Fiel Intensity, estos mapas estarán invadidos por la raza X y los comandos, junto a varios otros obstáculos que harán la travesía más interesante, como radiación o minas acopladas a las paredes. Tras avanzar un rato, tendremos que ayudar a un científico con un traje antirradiación a limpiar los pasillos de enemigos, para que pueda continuar y abrirnos las puertas bloqueadas. También nos obsequiará con el cañón de desplazamiento, aunque los viajes que haremos a Xen para lo poco que queda de juego serán muy breves. Siento que podían haberla puesto un poco antes, ya que otros juegos como MMOD también cometen este pequeño error, de dártela cuando solo quedan 3/4 de hora para terminarnos el juego. Ya en la segunda noche, y de vuelta en la superficie, tendremos que enfrentarnos contra un Osprey de los comandos negros, algo que jamás vimos en Opposing Force, y que como cambio de aires sienta muy bien, no hay nada que un buen lanzacohetes no arregle. Nuestro objetivo será encontrar las llaves y un depósito de gasolina lleno para poner en marcha un camión y salir de allí como sea, ya que estamos a pocas horas de la explosión nuclear y el tiempo dentro de lo que es la historia de Half-Life corre en nuestra contra. Notaremos que Kevin ha estado actuando de forma extraña todo este rato y pronto descubriremos por qué. Cuando vayamos a por las llaves encontraremos su cadáver al lado de la radio con la que ha estado hablando con nosotros. Resulta que Kevin ya había muerto hace muchas horas a manos de los comandos, como ya pudimos oír por radio antes, solo que Stefan quería seguir oyéndole. En su cabeza quería creer que él seguía vivo detrás del aparato, dándole aún órdenes hacia su siguiente objetivo. Ahora me siento mal por el pobre tipo, es un giro de la trama que me pilló con la guardia baja personalmente, aunque ya me olía que algo raro le iba a pasar por el final. Creo que esta decisión de ver su cadáver fue un acierto por parte de los desarrolladores. Una vez que tengamos la gasolina y las llaves, podremos poner en marcha el camión y escapar, pero un Gargantúa bien cabreado se interpondrá entre nosotros y el vehículo, haciendo de jefe final del juego. Siendo el último enemigo que te queda, no tiene sentido reservarte toda tu mejor munición, así que lánzale todos los explosivos que tengas, los snarks mutados o el cañón de desplazamiento. Tras eliminarlo, subiremos al camión y podremos disfrutar de la escena final, donde Stefan saldrá de las instalaciones con cuidado de no alertar al resto de alienígenas que se están dando un festín con los cadáveres, a las afueras de toda la base, mientras empieza a amanecer. El vehículo no es lo suficientemente rápido, y la onda expansiva de la bomba nuclear nos pilla, volcando el camión y dejando a Stefan herido de gravedad, tirado en la carretera sin que nadie le pueda ayudar. G-Man aparecerá observándole brevemente y dejando su destino a manos de lo que quiera hacer con él, aunque esto se deja a la interpretación del jugador. Solo toca esperar a una secuela dentro de 10 años para saberlo.
En conclusión, Fiel Intensity se me hace como un Opposing Force en esteroides. Coge absolutamente lo mejor de Half-Life y sus expansiones, con algún toque de Sven Kopp, y lo transforma en una carta de amor como ya dije. Ves claramente cómo los desarrolladores han tenido en cuenta que el jugador conoce la saga, y que espera que las batallas le ofrezcan un buen reto, siempre con alguna que otra sorpresa y guiños a lo que va ocurriendo en Black Mesa durante los 2 días que dura el desastre. Y no sé, siento que ha sabido encajar muy bien lo que más le gusta a los fans, con la presencia de algunos alienígenas de la beta, las armas de Opposing Force, los comandos y la raza X. Incluso con las pequeñas libertades que se toma, no siento que se salga de lo establecido en la historia oficial. Todo encaja perfectamente, y el tiempo en el que van sucediendo los eventos tiene mucho sentido, y está muy bien llevado. Lo increíble es cómo Fiel Intensity sabe contar una historia desde otro punto de vista, cómo nuestra misión va cambiando dependiendo de las circunstancias, y tan pronto se nos ordena ir a por Freeman como detener a Barney y Rosenberg, sobreviviendo a cualquier precio. Algo que no he comentado es que en Fiel Intensity vemos con más frecuencia cosas que en Opposing Force solo aparecieron una vez o que nunca se implementaron en la expansión. Como las estaciones de recarga azules, que por alguna razón solo vemos una en la pista de entrenamiento de la base militar de Santego, para que Gearbox posteriormente se olvidase de ellas, ni siquiera viéndolas en Black Mesa. Quiero decir, ¿cuál es el punto de mostrar algo en el tutorial si luego no va a aparecer en el juego base? Otra cosa que trae de los archivos sin usar son los médicos de piel negra, o los ospreys de los comandos. Son detalles menores, pero que al final suma puntos y está genial. En fin, solo me queda decir que tras 10 años de desarrollo, se ve claramente la pasión y dedicación en el diseño de los niveles, y en esas cosas pequeñas que a los fans siempre les gusta mirar con lupa. También agradezco enormemente que pusieran subtítulos y objetivos, para no perderte la historia. Todas esas cosas en su conjunto lo hacen una experiencia de sobresaliente. Me ha llegado incluso a gustar más que Entropy 02, y eso ya es decir mucho. Si me preguntáis por algún punto en contra, me habría gustado un diálogo con G-Man al final, aunque dejar en el aire si se interesó por este fan o lo dejó morir tampoco es una mala elección, y recae sobre el jugador saber qué le pasó tras alcanzarle la explosión. Eso habrá que verlo. Una cosa que sí puedo decir que no me gustó es que las armas de Opposing Force están cambiadas de ranura en Fiel Intensity, y eso a veces me confunde un poco, especialmente cuando estoy en mitad de un tiroteo y quiero cambiarla por otra en ese instante. No sé qué decisión hubo detrás para algo así, pero consigue liar de forma innecesaria. Es como si la palanca en el próximo Half-Life estuviera colocada en la 4ª ranura porque sí, cuando la tiene siempre asociada a la número 1. Algo que me habría gustado ver es una batalla contra Thor en Shen, ya que tras coger prestado tantas cosas e ideas de Sven Kopp, me sorprende que no pusieran a este comandante alienígena como jefe en algún momento de la campaña. Pero bueno, quizás estoy pidiendo demasiadas cosas para todo el contenido gratuito que nos han ofrecido. No me voy a enrollar mucho más, solo espero que hayáis disfrutado de este mod tanto como lo hice yo, y que volver a Black Mesa desde otro punto de vista siempre es emocionante, sobre todo cuando hay novedades de por medio. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.